Hola a todos y bienvenidos un día a nuestro canal, ese espacio donde nos encanta compartir nuestras reflexiones, nuestros descubrimientos y por supuesto, nuestras pequeñas obsesiones. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que seguro que a muchos de vosotros os resonará, un tema que nos toca a todos de una manera u otra en esta era de la información superíndice 3n constante y la exposición superíndice 3n medio tica. CU superíndice 3 mola prensa, o MUD ese bien, la sobreexposición superíndice 3n medio tica, puede llegar a enturbiar e incluso arruinar esos recuerdos que tanto atesoramos. Esas memorias que guardamos en el corazón superíndice 3n, esos momentos que nos definen y que en ocasiones, se ven distorsionados por el eco incesante de la prensa y las redes sociales. Vamos a hablar de CU superíndice 3 mola narrativa medio tica, a menudo sensacionalista y simplista, puede alterar la forma en que recordamos nuestras propias vidas y las de los DMU-S. Vamos a desmenuzar CU superíndice 3 moesas y genes y titulares pueden convertirse en un filtro que nos impide ver la realidad con claridad. Y por supuesto vamos a intentar encontrar algunas claves para proteger nuestros recuerdos de este tsunami medio tico. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso, quiero invitaros, como siempre, a que os suscribáis al canal si aún no lo habu copyright y hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos y por supuesto, dejadnos vuestros comentarios y opiniones al final, porque nos encanta leer lo que pensáis y si construir este espacio juntos. Así que sin ese rodeos, preparemos el cafú copyright, pongo un monos CU superíndice 3 modos y empecemos a desentrar más menos a este laberinto de recuerdos y prensa. Empecemos por lo ese obvio, ¿verdad? La prensa en su teoría deberá ser un reflejo de la realidad, una ventana al mundo que nos permite informarnos y formar nuestra propia opinión superíndice 3n. Pero la verdad es que en muchos casos, esa ventana es hecha de un cristal que distorsiona, que amplifica ciertos detalles y minimiza otros, creando una imagen que se asemeja poco a la realidad tal y como la vivimos. Y cuando se trata de nuestros recuerdos, esta distorsión superíndice 3n puede ser devastadora. Pensemos en una situación superíndice 3n cotidiana, un viaje maravilloso que realizamos hace unos aún más menos os. Lo recordamos con cariño más menos o los colores vibrantes de los atardeceres, el olor a tierra húmeda, las risas compartidas con nuestros seres queridos. Pero de repente un medio de comunicación superíndice 3n publica un reportaje sobre esa misma zona, hablando de problemas de contaminación superíndice 3n, de delitos urbanísticos o de cualquier otro asunto negativo. Esa nueva información superíndice 3n se superpone a nuestro recuerdo, como una película que se coloca encima de otra, y comienza a enturbiar esa imagen perfecta que tenuamos. Empezamos a cuestionarnos si realmente las playas eran tan limpias como creíamos, si ese restaurante que tanto disfrutamos no tendrá algún secreto oculto. Y sin darnos cuenta el recuerdo original, el recuerdo genuino, empieza a desvanecerse, a perder brillo, a ser sustituido por una versión superíndice 3n adulterada, una versión superíndice 3n que ha sido contaminada por la narrativa medio tica. Esto, amigos míos, es solo un pequeño más menos o ejemplo de CU superíndice 3 la prensa puede arruinar nuestros recuerdos. Y lo peor de todo es que esta distorsión superíndice 3n no siempre es intencional, muchas veces es el resultado de una información superíndice 3n sesgada, de una búsqueda constante de la noticia impactante del titular que atrae ese clics. Pero sea como sea, el DAO más menos o es tu hecho. Y este es solo el comienzo porque vamos a explorar las diferentes formas en las que esta intrusión superíndice 3n medio tica afecta a nuestros recuerdos, desde los eventos personales hasta los grandes sucesos y tu superíndice 3 ricos. Sigamos profundizando en este tema. Ahora, vamos a analizar CU superíndice 3 la prensa puede afectar los recuerdos que tenemos de los DMU-S, especialmente de figuras públicas o de personas que por alguna razón superíndice 3n, han estado en el foco medio tico. Imaginemos por ejemplo a un artista, un músico o un actor que admiramos desde hace aún más menos os. Tenemos una imagen idealizada de esa persona, guardamos en nuestra memoria sus mejores momentos, sus logros, sus palabras inspiradoras. Pero de repente una noticia escandalosa, un rumor malintencionado, un comentario fuera de contexto sale a la luz en la prensa. Y sin que podamos evitarlo, esa nueva información superíndice 3n empieza a erosionar la imagen que tenuamos de esa persona. Empezamos a verla con otros ojos, a cuestionar sus motivaciones, a recordar sus errores en lugar de sus virtudes.
Y lo peor de todo es que muchas veces esa información superíndice 3n es parcial, es sacada de contexto, es exagerada o incluso completamente falsa. Pero la prensa tiene un poder enorme, el poder de grabar esas imágenes en nuestra mente, el poder de transformar nuestra percepción superíndice 3n de la realidad. Y una vez que esas imágenes se han grabado en nuestra memoria, es muy difícil eliminarlas. Incluso aunque la noticia sea desmentida o se demuestre que era falsa, el DAO más menos o ya estuvo hecho. Nuestra rela. Ciu superíndice 3n con esa persona, la admiración superíndice 3n que sentuamos por ella, se han visto irremediablemente afectadas. Y no solo eso, sino que también copyright en la forma en que recordamos sus obras, su música, sus películas, todo se ve más menos ido por esa nueva visión superíndice 3n, por ese nuevo filtro que la prensa ha impuesto sobre nuestros recuerdos. Y esto es algo que vemos constantemente en el mundo del espectáculo, en la política, en el deporte, en cualquier con diéresis ámbito en el que una persona se convierta en figura pública. La prensa, con su afán de noticias impactantes, no duda en exponer a las personas a una lupa despiadada, destruyendo a menudo la imagen que tenuamos de ellas, y por extensión superíndice 3n, también copyright en nuestros recuerdos. Es como si la prensa tuviera una goma de borrar gigante, capaz de borrar los recuerdos que tenemos de las personas y sustituirlos por una versión superíndice 3n muy s sensacionalista, muy s atractiva para el público, pero mucho menos fiel a la realidad. Pero, no nos quedemos solo en el terreno de los personajes públicos, porque esta manipulación superíndice 3n de los recuerdos también copyright n se produce en situaciones mucho muy s cotidianas y cercanas a nosotros. Imaginemos, por ejemplo, una disputa familiar que se ha convertido en noticia, aunque sea en una pequeña más menos a escala local. Un conflicto entre dos hermanos, un divorcio complicado, un problema de herencias. La prensa, aunque sea a nivel local, tiende a buscar el lado muy de ese dramático, a exagerar los detalles, a crear bandos. Y de repente lo que era una situación superíndice 3n dolorosa y compleja para una familia se convierte en un espectáculo público, en un relato que se repite y se difunde hasta la saciedad. Y de nuevo el mismo patrón superíndice 3n, la misma distorsión superíndice 3n. Los miembros de la familia, que tenuan sus propios recuerdos, sus propias versiones de los hechos, se ven obligados a confrontar una nueva narrativa, una narrativa que a menudo se distancia mucho de lo que ellos vivieron en primera persona. La prensa, con su simplificación superíndice 3n y su sensacionalismo, borra los matices, los grises, las razones de cada uno, y reduce todo a un conflicto entre buenos y malos. Y a partir de ese momento, incluso los recuerdos de los propios protagonistas se ven contaminados por esa narrativa mediática. Empiezan a dudar de lo que realmente pasó superíndice 3, de lo que ellos mismos sintieron, de las palabras que se dijeron. La prensa crea una nueva realidad, una realidad paralela, que se superpone a la realidad original y la transforma, la corrompe, la despoja de su autenticidad. Y de repente los recuerdos de una familia, que deberían ser un tesoro, se convierten en una fuente de dolor y confusión superíndice 3n, en un campo de batalla donde la verdad se difumina y se pierde en un mar de titulares y comentarios. Y esto es algo que también copyright n vemos en nuestro dúa a dúa, en las noticias que consumimos, en las conversaciones que tenemos con nuestros amigos y familiares. La prensa, incluso en sus versiones muy s locales, puede tener un impacto devastador en nuestros recuerdos y en la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. Pero la influencia de la prensa en nuestros recuerdos no se limita solo a las noticias, también copyright n se extiende a la forma en que consumimos otros tipos de contenido, como el cine, las series de televisión superíndice 3n o incluso la publicidad. Estos productos mediáticos a menudo utilizan tu copyright técnicas de manipulación superíndice 3n emocional para crear una narrativa que se graba profundamente en nuestra memoria. Piensen, por ejemplo, en una película que vieron hace muchos o más menos o sí que les encantó superíndice 3. Recuerdan la trama, los personajes, la música, todo ello como un conjunto perfecto, como una experiencia maravillosa. Pero de repente un análisis posterior de la película, o un comentario crítico, les revela aspectos de la trama que no habían percibido en su momento, elementos problemáticos, mensajes subliminales, estereotipos perjudiciales. Y de repente la imagen que tenuan de la película empieza a tambalearse, a desvanecerse, a ser sustituida por una versión superíndice 3n muy s realista, muy s crítica, pero también copyright n, a menudo, menos agradable. La prensa, en su papel de análisis y crítica,
puede llegar a deconstruir nuestras películas favoritas, nuestros libros predilectos, nuestras canciones queridas, alterando la forma en que los recordamos. Y lo mismo ocurre con la publicidad. Los anuncios estuvieron diseñados más menos a dos para crear una asociación superíndice 3n entre un producto y una emoción superíndice 3n, para generar una necesidad que no existía antes. Y estas asociaciones, estas imágenes, se graban en nuestra mente y se convierten en parte de nuestros recuerdos. Un perfume que nos recuerda a una persona, un coche que nos evoca un viaje, una marca de ropa que nos transporta a nuestra adolescencia. Y la publicidad, la prensa y el entretenimiento se mezclan y se confunden, creando un entramado complejo de recuerdos que a menudo se alejan de la realidad. Es como si nuestra memoria se convirtiera en un collage, formado por fragmentos de experiencias reales y por fragmentos de imágenes y mensajes que hemos consumido a través copyright, de los medios de comunicación superíndice 3n. Y es este collage el que conforma nuestra percepción superíndice 3n del pasado, una percepción superíndice 3n que en muchas ocasiones estuvo muy alejada de la verdad. Ahora bien, después copyright de todo este análisis, la pregunta que seguramente ronda por vuestras cabezas es, ¿qué copyright podemos hacer para proteger nuestros recuerdos de esta invasión mediática? ¿CU superíndice 3mo podemos preservar la autenticidad de nuestras experiencias sin que se vean contaminadas por las narrativas de la prensa? Bueno, no hay una FU superíndice 3 mula múgica, pero sí hay algunas estrategias que podemos poner en práctica para minimizar el impacto de la sobreexposición superíndice 3n mediática en nuestra memoria. En primer lugar, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico frente a la información superíndice 3n que consumimos. No debemos creer todo lo que leemos o vemos en los medios, sino que debemos cuestionar las fuentes, analizar los sesgos y contrastar la información superíndice 3n con otras fuentes. En lugar de aceptar una única versión superíndice 3n de la realidad, debemos intentar construir nuestra propia visión superíndice 3n a partir de la diversidad de perspectivas. Debemos aprender a leer entre líneas, a identificar los intereses ocultos detrás de las noticias, a discernir entre la información superíndice 3n y la opinión superíndice 3n. En segundo lugar, es importante desconectar de vez en cuando del mundo digital y de la información superíndice 3n constante. Necesitamos momentos de silencio, momentos de introspección superíndice 3n, momentos para reconectar con nuestras propias emociones y recuerdos, sin la interferencia de los medios de comunicación superíndice 3n. La sobreestimulación superíndice 3n constante puede saturar nuestra mente, dificultando la formación superíndice 3n de recuerdos nutridos y precisos. Debemos permitirnos espacios de silencio para que nuestras experiencias se asienten en nuestra memoria de una manera genuina y personal. En tercer lugar, es importante fomentar el diálogo con otros, compartir nuestras propias versiones de los hechos, contrastar nuestras experiencias con las de otras personas. Las conversaciones son una herramienta poderosa para reconstruir nuestros recuerdos de una manera rica y completa, para descubrir matices que habíamos pasado por alto y para protegernos de las manipulaciones mediáticas. Debemos recordar que la memoria no es un archivo estático, sino que es un proceso dinámico que se construye y se reconstruye constantemente a través copyright de nuestra interacción superíndice 3n con el mundo y con los demás. Y en cuarto lugar, creo que es muy importante recordar que la memoria es algo personal, algo subjetivo. No hay una única forma correcta de recordar una experiencia. Cada uno de nosotros tiene su propia versión superíndice 3n de los hechos, su propia forma de procesar la información superíndice 3n, sus propias emociones y recuerdos. Y todas estas versiones son válidas y deben ser respetadas. No debemos dejar que la narrativa mediática nos imponga una forma única de recordar, sino que debemos reivindicar nuestra propia voz, nuestro propio derecho a tener nuestros propios recuerdos, con todos sus matices, con todas sus particularidades. Debemos proteger nuestra memoria como si fuera un tesoro, porque en realidad, lo es. Nuestros recuerdos son parte fundamental de nuestra identidad, son la base sobre la que construimos nuestra historia, son los cimientos de nuestra vida. Y no podemos permitir que la prensa, con su afán de noticias sensacionalistas, nos robe ese tesoro, nos arrebate nuestra propia historia. Y por último, creo que también copyright es fundamental cultivar la empatía, intentar ponernos en el lugar de los demás, comprender sus motivaciones, respetar sus recuerdos, aunque no coincidan con los nuestros. La memoria no es un campo de batalla,
sino un espacio de encuentro, un espacio de intercambio, un espacio para construir un relato colectivo MUDS rico y MUDS completo. Debemos recordar que la verdad es algo que se construye entre todos, a partir de la suma de nuestras perspectivas, de nuestras experiencias, de nuestros recuerdos. Y que la prensa, aunque tenga su propio papel en la construcción superíndice 3n de esa verdad, no tiene la última palabra. Nosotros como individuos tenemos el poder de proteger nuestros recuerdos, de reivindicar nuestra propia historia y de construir un mundo MUDS autocopyrightico y MUDS justo. Y creo que esa es la mejor forma de honrar nuestra memoria y de protegerla de la intrusión superíndice 3n mediútica. En resumen, amigos, hemos explorado hoy CU superíndice 3mo. La prensa, con su poder y su influencia, puede llegar a distorsionar nuestros recuerdos, tanto los personales como los colectivos. Hemos visto CU superíndice 3mo. Las narrativas mediúticas pueden manipular nuestras emociones, alterar nuestra percepción superíndice 3n de la realidad y contaminar incluso las experiencias MUDS preciadas que guardamos en nuestra memoria. Hemos analizado CU superíndice 3mo. La sobreexposición superíndice 3n a la información superíndice 3n, el sensacionalismo y la simplificación superíndice 3n pueden erosionar la autenticidad de nuestros recuerdos, convirtiéndolos en un collage de fragmentos de la realidad y fragmentos de imágenes y mensajes mediúticos. Hemos reflexionado sobre CU superíndice 3mo. La prensa puede afectar a la forma en que recordamos a los DMURS, tanto a las figuras públicas como a nuestros propios seres queridos, y CU superíndice 3mo. Incluso nuestros recuerdos de eventos personales pueden verse contaminados por las narrativas mediúticas. Y finalmente hemos compartido algunas estrategias para protegernos de esta intrusión superíndice 3n mediútica, para preservar la autenticidad de nuestros recuerdos y para construir una versión superíndice 3n de la realidad MUDS completa y MUDS genuina. Hemos hablado de la importancia del pensamiento crítico, de desconectar de vez en cuando del mundo digital, de fomentar el diálogo con otros, de recordar que la memoria es algo personal y de cultivar la empatía. Quiero agradeceros enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que esta reflexión superíndice 3n sobre la prensa y los recuerdos os haya resultado interesante y útil. De verdad que lo preparo con todo el cariño más menos o del mundo y me encanta leer vuestros comentarios. Me gustaría mucho saber qué copyright pensáis vosotros sobre este tema, si habu copyright y experimentado alguna vez la sensación superíndice 3n de que la prensa ha alterado vuestros recuerdos y qué copyright estrategias utilizáis para proteger vuestra memoria. Vuestras experiencias y opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a construir este espacio juntos. No dudo copyright en dejarnos vuestros comentarios abajo, en la sección superíndice 3n de comentarios, y compartir vuestras reflexiones con el resto de la comunidad. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, os invito a darle un me gusta, a compartirlo con vuestros amigos y familiares y si aún no lo habu copyright is hecho, a suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros superíndice 3imos vídeos. Activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y recordad que este es vuestro espacio, un espacio para reflexionar, para aprender, para compartir y para crecer juntos. Así que gracias de corazón superíndice 3n por formar parte de esta comunidad y nos vemos en el superíndice 3imo vídeo. Hasta la superíndice 3ima.